Bienvenidos a School se escribe con E, el podcast donde exploramos la educación bilingüe y la experiencia de los estudiantes hispanos en Estados Unidos. Soy Carmen Juncal y hoy quiero hablar de un aspecto fundamental en la educación de los niños, el desarrollo emocional. Muchas veces nos enfocamos en las calificaciones, en que los niños saquen buenas notas en matemática, lectura o ciencias. Pero olvidamos que su bienestar emocional es igual de importante. ¿Cómo se sienten en la escuela? ¿Tienen miedo de participar porque su inglés no es perfecto? ¿Saben manejar la frustración cuando no entienden algo? ¿Se sienten seguros de sí mismos? Hoy hablaremos sobre cómo las emociones afectan el aprendizaje y qué podemos hacer como padres y maestros para ayudar a los niños a desarrollar confianza, resiliencia y una mentalidad positiva hacia la escuela. Analicemos por qué es importante el desarrollo emocional en la educación. El éxito en la escuela no depende solo de cuánto saben los niños, sino también de cómo se sienten mientras aprenden. Un niño que está estresado, ansioso o con baja autoestima tendrá más dificultades para concentrarse y retener información. Algunos factores emocionales que influyen en el aprendizaje son los siguientes. Miedo a equivocarse. Muchos niños bilingües sienten miedo de hablar en inglés por temor a cometer errores. Hay una cultura de desacreditar el error, cuando más bien el error es parte natural del aprendizaje, y más cuando estamos aprendiendo un segundo idioma. Así que enseñar a nuestros hijos a no tener miedo de cometer errores es fundamental para que se sientan seguros y que cuando cometan un error sepan que lo pueden corregir y que de esa manera aprenderán. Otro factor es la baja autoestima académica. Cuando creen que no son buenos en una materia, evitan intentarlo. He escuchado muchísimas veces a estudiantes que me dicen, es que yo no soy bueno es que yo no soy bueno para español, es que yo no soy bueno para inglés, es que a mí no se me dan las matemáticas, es que yo no soy bueno dibujando. Esto demuestra baja autoestima. Y ese mensaje que el niño se está repitiendo a sí mismo impide aprender no solo un segundo idioma, sino cualquier otra cosa en la que él se crea que no puede, que no es hábil. Este elemento nos lleva al siguiente factor, ansiedad escolar. El miedo a los exámenes, a la participación en clase o a no entender las instrucciones puede generar estrés. Y mucha de esta ansiedad viene del punto anterior, creerse que no es bueno para realizar una actividad específica. Un último factor es la falta de motivación. Si no se sienten que tienen apoyo, si no se sienten motivados, si no le ven el valor a lo que aprenden, entonces pierden el interés. La motivación es fundamental y luego viene la disciplina. Estos dos factores deben ir de la mano, pero sin motivación es muy difícil poder superar las dificultades académicas y enfrentar los retos que genera aprender en un ambiente bilingüe. La buena noticia es que podemos ayudar a nuestros hijos a mantener estas emociones, o mejor dicho, a manejar estas emociones y a ver el aprendizaje como una oportunidad, no como algo malo o que genere presión. Hay muchas estrategias para fortalecer la confianza y la resiliencia en los niños. Aquí te dejo algunas de ellas para ayudar a los niños a desarrollar una mentalidad positiva y proactiva hacia la escuela y el aprendizaje bilingüe. Número 1. Fomentar una mentalidad de crecimiento. Enséñale a tus hijos que el aprendizaje es un proceso y que cometer errores es parte de mejorar. La confusión también es parte del proceso. Reemplaza frases como no eres bueno o no soy bueno o soy muy malo por frases como todavía estoy aprendiendo. Si tú escuchas que tu hijo dice, es que yo soy malo para las matemáticas, es que yo soy malo para el inglés, es que el inglés no se me da,
ayúdalo a cambiar. No, es que eres un aprendiz de inglés. Los errores y las confusiones son normales y en la medida que lo entiendas y lo corrijas poco a poco, lo superarás y irás al siguiente nivel, porque en realidad nunca dejamos de aprender, simplemente vamos pasando a un nivel más complejo de aprendizaje. Número 2. Ayúdales a reconocer y a manejar sus emociones. Hablar sobre sus sentimientos en relación con la escuela es fundamental. Enséñale técnicas para manejar la ansiedad, como respirar profundamente antes de un examen o en una presentación. Cuando se sientan ansiosos, enséñales a ver, a enfocarse en el momento en que están. A veces los niños tienen ansiedad por creer que van a salir mal en un examen. No exijas el resultado, exige o ayúdalo a prepararse para el proceso y que durante el examen no piense en la calificación que va a tener, sino en el momento presente, en la pregunta que tenga enfrente y en cómo abordarla. En la parte de sentirse de su respiración, de ayudar a calmarse a sí mismo, respirando lentamente, cerrando sus ojos, aunque sea unos segundos, respirar, exhalar y luego intentarlo de nuevo es una estrategia fundamental para todo, no solo para presentar exámenes, para el aprendizaje, incluso cuando están muy emocionados, muy contentos, eso también a veces interrumpe el aprendizaje si no saben canalizar toda esa alegría o toda esa emoción. Entonces también la respiración los ayuda a canalizar esas emociones que aunque son positivas, cuando son en exceso de repente los hacen perder concentración en una actividad importante. Entonces, controlar tanto las emociones negativas como positivas a partir de la respiración es una estrategia que los va a ayudar con todo. Tercero, celebrar el esfuerzo más que el resultado. Ya te lo mencioné en el punto anterior. En lugar de enfocarnos solo en la calificación, el resultado, hay que destacar el esfuerzo y la perseverancia. Hay que poner metas cortas. Por ejemplo, no podemos esperar que en el primer examen que los niños presenten en inglés, cuando apenas tienen una semana o 2 semanas o un mes en la escuela, saquen A. En ese momento, dile por lo menos, voy a valorar tu esfuerzo sin importar la calificación. Lo que importa es que lo que entiendas, lo resuelvas. Lo poco que entiendas, intenta tu esfuerzo, búscale sentido. Un ejemplo de esto es decirle, me encanta cómo intentaste resolver este problema. Eso es lo más importante. Así la respuesta no sea la correcta, pero solo ese esfuerzo el niño debe valorarlo y tú como padre también tienes que valorarlo. Evita esas comparaciones también. Es que el hijo de mi vecina lleva un mes y ya habla inglés y lee inglés y mi hijo tiene también al mismo tiempo o más y aún no lo logra. Evita esas comparaciones. Celebra más bien el esfuerzo de tu hijo por tratar. Todos los niños son diferentes, así que no los compares. No esperes puras calificaciones excelentes. Primero, dale las herramientas. Enséñalo a disfrutar el proceso de aprendizaje. Lo más importante es lo que aprenda y cómo se lo conecta y cómo controla sus emociones para poder aprender más. Número 4. Construir confianza en su identidad bilingüe. Recordarles que ser bilingües es una fortaleza, no una desventaja. Motivarles a participar en clase, aunque su inglés no sea perfecto. Es que no existe el inglés perfecto. Siempre estamos aprendiendo, incluso las personas que hablan inglés desde que nacieron, siempre están aprendiendo una nueva palabra, siempre se enfrentan a nuevas situaciones. Si van a otro país que aunque hable inglés tiene otro acento, ahí también tienen que poner a prueba sus conocimientos y reaprender algunas cosas. Así que eso del inglés perfecto, tenemos que evitar transmitírselo a nuestros hijos. Lo importante es el inglés que va aprendiendo. Y a veces los niños se sienten que su lenguaje materno le impide continuar. A veces se sienten avergonzados por no hablar la otra lengua como sus compañeros. Eso es normal, porque para los niños el aprendizaje del español ellos casi ni notaron cuando lo aprendieron porque estaban bebés. Ellos no recuerdan el esfuerzo que hicieron para decir mamá o para decir agua o para decir tetero, porque eran bebés y los bebés simplemente lo intentan y lo intentan porque esa es su naturaleza, afortunadamente, porque si no, ninguno de nosotros aprendiera. Entonces hay que recordarle eso, que de pequeñito él no sabía caminar
pero él no dijo, no soy bueno para caminar. Simplemente el bebé camina y se lo intenta y se cae y vuelve a intentarlo. Lo mismo con la identidad bilingüe. La identidad, su cultural, sus tradiciones, su manera de hablar, eso es parte de él y ahora le está añadiendo una capa o otra capa con un lenguaje adicional. Entonces, la fortaleza de ser bilingüe tiene que ser algo que refuerces totalmente en casa para que construir esa confianza que necesita para aprender y adaptarse en la escuela en los Estados Unidos. Como quinta estrategia, te recomiendo crear un ambiente seguro para el aprendizaje. En casa y en la escuela debemos asegurarnos que los niños sientan que pueden expresarse sin temor al juicio o la burla. Muchas veces, cuando nuestros hijos ya empiezan a dominar el inglés, empiezan indudablemente a cometer errores con el español, empiezan también a mezclar, a usar lo que llamamos el Span English, que es un híbrido que debemos tolerar en las primeras fases del aprendizaje. No digo que debemos dejar que nuestros hijos usen estructuras que no son correctas en español, pero cuando están aprendiendo debemos evitar el juicio excesivo y la burla. Cuando escuchamos una palabra que está incorrecta, un verbo que está en diferente forma, no nos sintamos que tenemos que enjuiciar a nuestro hijo o corregirlo rudamente. Veamos el momento y veamos si podemos apreciar o buscar la manera de darle un feedback efectivo. Hacer tal vez que él recuerde, dijiste esta palabra, uniformio, pero no sé a qué te estás refiriendo. Y de repente el niño mismo dice, es uniform en inglés, mamá, pero no recuerdo la palabra en español. Y ahí tú aprovechas y le dices, es uniforme. ¿Te quieres referir al uniforme? Aunque tú notes el error, trata de que sea él el que busque la corrección. Trata como de orientarlo, de hacer, hay algo que no me suena bien, hay algo, ya va, no te estoy entendiendo. ¿Qué me quisiste decir? O si vemos que está muy confundido, tú me quisiste decir uniforme, por ejemplo. Y de esa manera le enseñamos también a ser respetuoso cuando nosotros cometemos errores al hablar en inglés, porque eso va a pasar. Entonces, seamos respetuosos con eso. Recuerda, escucha y valida las emociones de tu hijo. Si tu hijo dice que tiene miedo de participar en clase, no minimices su sentimiento. Ayúdalo a encontrar estrategias para sentirse más seguro. Refuerza su identidad y autoestima. Recuérdale lo valioso que es hablar 2 idiomas y lo lejos que ha llegado. Evita la presión excesiva. Ayúdalo a mejorar en la escuela y esto no significa que le exijas perfección, sino que le digas y lo ayudes a que lo intente, que cada paso es importante. Para los maestros y educadores, aquí les dejo también unos consejos. 1. Fomenta un ambiente de aprendizaje positivo. Celebra los avances de los niños y refuerza que aprender es un proceso. Normaliza los errores como parte del aprendizaje. Usar frases como, me encanta que lo intentaste, en lugar de corregir bruscamente, es una gran estrategia, además que crea un ambiente seguro para aprender, porque el error es parte del aprendizaje. Todos cometemos errores. Lo importante está en volverlo a intentar para aprender. Y el tercer consejo es dar opciones para participar sin presión. Permitir que los niños escriban sus respuestas en su idioma materno antes de llevarlo al inglés o que las escriban en el poco inglés que saben antes de hablar en voz alta, usar guías o pedirles por lo menos oraciones cortas, aunque sea una respuesta con la cabeza para indicar si está entendiendo, mientras aprende y genera vocabulario, gana vocabulario para poder expresarse con mayor fluidez. El aprendizaje no es solo cuestión de calificaciones, sino también de emociones. Un niño que se siente seguro, valorado y motivado aprende mejor y se enfrenta con más confianza a los retos escolares de la vida. Ahora te pregunto, ¿cómo manejas las emociones de tus hijos o estudiantes en relación con la escuela? ¿Qué estrategias has utilizado para fortalecer su confianza? Comparte tu experiencia en redes sociales con el hashtag SchoolSeEscribeConEl.
En el próximo episodio hablaremos sobre algo muy interesante, cuando los padres también aprenden. ¿Qué pasa cuando los adultos deciden mejorar su inglés junto a sus hijos? No te lo pierdas. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast y compártelo con más familias y educadores. Nos escuchamos pronto.